Es un dragón. Hola geniales, hoy voy a reaccionar, pero sobre todo a analizar la voz de Diana Ankudinova. Advierto que atendiendo a las leyes de copyright de YouTube, este video va a tener muchas pausas, así que si esto te molesta, te sugiero que no veas el video. Diana Ankudinova es una cantante de origen ruso y tiene solo 19 años. Me la han pedido muchísimo en los comentarios y cantando esta canción, Can't Help Falling in Love. Y aquí está el análisis en el canal de los geniales. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Tengo que cortar. A ver, es que esta canción me gusta muchísimo. Esta canción la popularizó Elvis Presley, como seguramente sabes. ¡Qué voz tan única! Su timbre no se parece a nadie. El timbre en música es aquello que sonoramente identifica a un instrumento. Lo primero que notamos es que es una contralto. La contralto es la voz grave femenina. El registro típico de una contralto varía entre el Fa 3, que sería este, hasta el Fa 5. Pero dependiendo del entrenamiento que reciba esta voz, el registro se puede ampliar hacia abajo o hacia arriba. Ahora bien, registro es la cantidad de notas que somos capaces de ejecutar, de cantar, o sea, nuestro rango vocal. Pero tesitura son aquellas notas por las que transitamos sonando muy bien y sin mucho esfuerzo dentro de todo el registro. Asimismo, cada canción tiene su propia tesitura. Seguimos escuchando. Octava alta. Uf, hay tantas cosas que decir, pero tengo muchas cosas que decir musicalmente que no puedo esperar más, y luego también de su voz. Vamos al piano. Quiero hablarles brevemente del arreglo musical porque ustedes saben que además de cantante yo soy compositora, directora de coro y de orquesta, y aquí están pasando cosas muy interesantes. Seguramente ya te habrá sonado rara la canción, dirás, ay, como que la canción no era así, y tienes razón, porque es que la canción original está en un tono mayor. En este caso el centro tonal es Fa, por lo cual estaría en Fa mayor la canción de Elvis. Wise men say only fools rushing. Entonces, ¿qué es lo primero que ha hecho Diana? Ha cambiado el modo, es decir, que en lugar de ser mayor, brillante, ahora es más oscuro. ¿Qué tiene que ver con su voz? Es menor, Fa menor. Wise men say only fools rushing. Además, es una escala menor en su variante armónica. ¿Cómo identificamos esto? Pues por ese sonido medio árabe, por así decir, que encontramos al final de la escala. Mira. Esto. Y ya que estamos en el piano, ella ha empezado en la nota límite del registro de las contraltos. Wise men say, but I can't help. Pero luego va a esta nota Do, but I can't help, que por norma general ya esto es una nota que está en el registro de los hombres, y muy pocas mujeres pues la pueden cantar, y sobre todo con esa amplitud vocal, que no suene como ahogada, o sea, que no suene sino Aquí escucho dos modos vocales, dos colores distintos. Cuando hace su voz de cabeza, que sigue manteniendo esa voz airada tan bonita desde el principio, o sea, con mucho aire. O sea, está de cabeza, pero no del todo, porque sigue abriendo muchísimo, separando las cuerdas para que salga todo ese chorro de aire.
Y luego hay una parte como que envuelve el sonido, como que lo cubre mucho, que le hace como una cueva, que sería como un engolado inverso, me lo acabo de inventar. O sea, como que cubre mucho por arriba, como que lo muerde mucho. Esto aquí. but I can't help. Está como resonando atrás, o sea, no tiene la voz tan frontal. Cuando cantamos con aire, la voz puede perder cuerpo, pero eso no le sucede a Diana. ¡Es un dragón! Bueno. Aquí ha subido a sus notas más agudas. Es un Fa 5 y un Si bemol 5. Ya estaría pasando los límites formales de los agudos de una contralto. Se ve que es una cantante que tiene muchísimo registro, pero ¿saben? Lo que más me impresiona, como siempre digo, no las notas que das, sino cómo la das. Y es que ella tiene la voz súper homogénea. Emparejar la voz es homogeneizar todos los colores que vamos teniendo según pasamos del registro grave al medio, al paso de registro al agudo. Ella tiene un color bastante parejo en sus notas más graves, que era ese Do 3 y también este Si bemol 5. Sigue manteniendo ese cuerpo, esa calidez, esa redondez y ese aire en la voz. Vamos a volver a escuchar los agudos. Fíjate que cuando empieza en el agudo, esa A la enmascara un poquito con I, porque eso la ayuda a colocar en la voz de cabeza. Algo así. Y fíjense el salto que da. Y no hay vibrato, ¿eh? Ese gallo que ha hecho. Claro, ¿qué pasa? Que como ella trabaja con la laringe tan baja, el gallo es cuando dejas que la laringe se suba, que dé ese salto y eso provoca ese gallo intencionado que es tan bonito y tan dramático. ¡Hermenegilda! ¡Hermenegilda! Pero es que tiene la laringe en los tobillos, mamita. Y esa laringe baja, además de ayudarla a alcanzar notas muy graves para una mujer, también hace que la voz sea más redonda, cálida, hace que el sonido sea profundo. Aquí hay como una voz detrás que está cantando lo mismo que ella, pero en octava baja. El arreglo me encanta, ¿eh? ¡Qué bonito sonido! Además que no tiene mucho vibrato, casi nunca usa el vibrato, eso me impresiona bastante y consigue muchísima fuerza y muchísima belleza. Me encantaría poderla escuchar aquí, al lado mío, porque creo que tiene una voz de esas que llena la habitación, pero tan potente que sería todo un experimento verla a 1 metro de distancia. Es que yo la miro y no se me corresponde lo que estoy escuchando con lo que estoy viendo. Es como que no le pega la voz con el cuerpo, con la cara. ¿Son mis ideas o se parece a Amy Winehouse? ¿O me estoy volviendo ya loca? ¿Me estoy volviendo loca o se parece a Amy Winehouse? Bueno,
Saben que la primera vez que la escuché me recordó a Simone, la brasilera, y no porque se le parezca mucho la voz, sino porque es ese tipo de voz. Son como voces andróginas que tú, si no la ves, no sabes si está cantando un hombre, una mujer. Es muy enigmática la voz de esta mujer. Ya yo he dicho en este canal que me encantan las voces de las contraltos y de los bajos. En general, todos los instrumentos que suenen con frecuencias graves. El cello, el trombón, el corno. Qué bonita, 19 años, 19 años, qué bonita voz, qué diferente. Muchas gracias por recomendarme a esta cantante y nos vemos en el próximo video.